Próxima parada, el Chalet Picante. Hola, soy Daniel de la Fuente. Desde Valparaíso, Chile, les doy la bienvenida a Chalet Picante Sociedad Anónima. En el programa llamado Cambia Todo Cambia, difundido por el Chalet Picante Sociedad Anónima, denle una miradita por favor, analizamos la principal ley universal, la ley de los cambios, y constatamos que lo que ayer fue revolucionario, hoy es conservador. Y bajo esta premisa vamos a analizar al Partido Comunista de Chile, fundado a comienzos del siglo XX, en la era industrial, y hoy, en plena era digital, el Partido Comunista de Chile pasó a ser parte de lo más conservador de la sociedad chilena. En el argot político chileno, los conservadores son denominados los momios, y hoy, en pleno siglo XXI, existen tanto los momios blancos de derecha y los momios rojos de izquierda y de ultraizquierda. Ambos poseen las mismas conductas y características. Por ejemplo, poseen una organización y una división social rígida, tiesa. Y en lo que respecta al poder, el poder es detentado por una élite de manera prácticamente perpetua. Bueno, antes de proseguir, les pido que se suscriban a Chalet Picante Sociedad Anónima, denos un like y, por favor, compartan los contenidos con su entorno. Entonces, sin más dilaciones, ¡vamos! ¿Quién más momio que un comunista chileno? Bueno, para responder esta pregunta, veamos en qué se sostendrá nuestra respuesta. 1. Inicios del Partido Comunista Chileno. Es fundado a comienzos del siglo XX por intelectuales marxistas que impusieron los valores, las conductas partidarias y el modelo de organización vertical del Partido Comunista Soviético. No existió ni existe la democracia interna, existió y existe la élite partidaria que detenta todo el poder de manera vitalicia, y es también esta élite que nomina los nuevos dirigentes después de la muerte de los ancianos. En sus orígenes, el Partido Comunista Chileno tuvo un fuerte arraigo popular en la clase obrera y trabajadores del país. Rápidamente obtuvieron escaños en el Parlamento, consolidando así su vigencia en el devenir político del país. 2. El Partido Comunista Chileno de los años 40 hasta finales del siglo XX. El Partido Comunista sufrió persecuciones en la década de los años 40. Fue proscrito, algunos dirigentes encarcelados y otros pasaron a la clandestinidad. Lo mismo ocurrió con el Partido Comunista en los años 70. Cuando fueron declarados ilegales, sus militantes fueron perseguidos, otros encarcelados, muertos y exiliados. La élite comunista fue la primera en huir y conseguir un exilio dorado, sobre todo en la Europa capitalista. A pesar de todos estos eventos, la élite comunista mantuvo su doctrina marxista ortodoxa. Tampoco el derrumbe del comunismo a nivel global ni la vuelta a la democracia en Chile modificaron su doctrina, su organización vertical, etc. La élite comunista continuó dueña del poder absoluto del partido, compuesto ahora por funcionarios sindicales perpetuos, burócratas y algunos intelectuales y artistas envejecidos. El Partido Comunista Chileno y el cambio de la era industrial a la era digital. En este proceso, caracterizado por los profundos cambios en todos los ámbitos de la vida individual y social, donde los paradigmas de la era industrial se agotan y devienen obsoletos, el Partido Comunista Chileno, más por apariencia, se mantiene marxista, con la misma organización partidaria vertical dirigido por la élite vitalicia, perdió la influencia social que tuvo, pues la llamada clase obrera desapareció, los trabajadores devienen individuos con nombre y apellidos y su base actual social cambia radicalmente. De manera imperceptible, desde fines del siglo XX, el Partido Comunista pasó a formar parte de los sectores más conservadores de la sociedad chilena. Su inmovilismo ideológico y la nueva realidad que trajo consigo la era digital modificó profundamente la componente de su militancia y bases. Hoy, la componente social del Partido Comunista Chileno son sectores de clase media, empleados públicos, estudiantes que pasan por un rato en las juventudes comunistas, marginales y viejos comunistas en vías de extinción.
La componente de la élite que detenta el poder y lo hereda a sus reemplazantes, que ellos mismos designan antes de morir, también son representantes de los sectores medios del país. Son aspiracionales con intereses individuales que son los intereses en general de los sectores medios. La élite comunista, consecuente con su origen social, disfruta como nadie del capitalismo chileno. Busca el reconocimiento y el ascenso social. Para conseguirlo, los miembros de la élite financian sus aspiraciones con los altos sueldos del Estado chileno. Esta élite, compuesta por profesionales de la política, burócratas partidarios, ha sido abandonada por los artistas, los intelectuales, salvo algunas excepciones de viejos intelectuales y artistas mediocres e irrelevantes. Al Partido Comunista Chileno le queda solo la ajada y decadente máscara de sus orígenes, que se la ponen con vaselina, pues han engordado mucho de su condición de parásitos sociales. 4. Camila Vallejos, miembro de la élite comunista, parasitaria, representa parte cabal lo expresado anteriormente. Su familia, desde décadas y décadas, hace parte de la élite comunista. Socialmente se inserta en los sectores, entre comillas, medios, pero en la realidad real pertenece a los sectores de más altos ingresos del país. Consecuente con su pertenencia al sector de más altos ingresos, posee intereses individuales que son aspiracionales, que lo financia con los altos cargos que obtiene por cuoteo político y los millonarios sueldos estatales. Cuando es candidata a algo, los electores adoctrinados, resentidos y fanáticos le regalan su voto a cambio de nada. Por supuesto que vive en el próspero barrio de Locañas, en Santiago, donde vive la burguesía comunista, parasitaria. Bueno, hagamos una pausa y a continuación los invito a ver algunos cortitos videos que grafican lo que hemos sostenido y argumentado hasta ahora. Vamos. Ahora sí, la última pregunta. Quisiera preguntarle cómo responde a las críticas de la oposición respecto del gasto de 80 millones de pesos por la renovación de sus autos. Esto también porque ellos aluden un poco como a la austeridad de algunos ministerios y también, a la situación económica, cierto, del país. Esto también en paralelo al oficio que adelantó el diputado Rubén Oyarzo del Partido de la Gente y también por qué son 80 millones de pesos. Si nos pudiese explicar eso. Muchas gracias. Bueno, hay una obsesión con recortar el presupuesto de este ministerio, que fue el único que recortaron en la ley de presupuesto anterior. Nosotros tenemos instructivos de austeridad que aplican en todo el Estado y en el gobierno particularmente respecto a la renovación de vehículos, que evalúan además los equipos de movilización. Los equipos de movilización, que son independientes de la autoridad de turno, son los que evalúan el estado de los automóviles para el desempeño del trabajo de los funcionarios. Son autos de Estado, no son además de propiedad de los funcionarios o funcionarias públicas. Eso es importante entenderlo. Y entonces eso responde a la solicitud de la unidad de movilización por la vida útil y por razones de seguridad, porque francamente, y yo lo decía un poco de manera humorística, no sé decirlo porque es un poco tragicómica, el auto se paraba en carretera. O sea, el tema tiene que ver con seguridad, por sobre todas las cosas. Uno no puede andar como ministra de Estado viajando al Congreso o a regiones con un auto que se le apaga el motor cada cierto tiempo. Pero eso, más allá de mi situación en particular, así se evalúan los requerimientos de renovación vehicular. A 250 millones de pesos. Y luego viene la rendición. Es que espérense, usted en su casa, siéntese a ver este espectáculo barato. Mire, la cartola bancaria a nombre de Frumisal, porque así se llamaba, parece, la fundación, revela kilos de dinero en efectivo, transferencia y numerosas compras realizadas desde el 2 de febrero al 12 de julio en varios establecimientos comerciales, así como múltiples pagos de Uber. ¿Ya? ¿Ok? Se iban a limpiar las bancas en Uber. Por ejemplo, Sí. Claro, la plata rendida. Tienda Zara de El Trébol. Se hicieron varias compras. El 3 de abril por casi 400.000 pesos, el 19 de mayo por un monto de 120.000, el 7 de junio por otros 300.000, y ese mismo día 250.000 pesos en H&M. Me encanta porque es de las mías. Para las mismas tiendas, ya.
El 24 de abril hubo giros por cerca... ¿Pero por qué se ríen? Si esto es muy serio, hombre. No, no. Porque todas estas platas... No, Oiga, mira, limpiar bancas con estilo, es que ustedes, es. Sí. ustedes se ríen, pero estas platas salen del bolsillo de nosotros. Sí. man. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la